Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Ramos Pardo. En esta oportunidad voy a resolver el ejercicio 20 de la práctica del tema de campo y carga eléctrica. El problema 20 nos indica hallar la carga en el centro de la figura, que es un hexágono regular, que nos da los datos, que cada carga vale 50 microcoulomb y el lado es 20 centímetros, que es igual a 0,2 metros. Bien, para poder resolver tenemos que hallar todas las fuerzas que actúan en ese punto, ¿no? En este punto. Bien, una vez tenido todas las fuerzas que actúan en ese punto, lo que tenemos que hacer es descomponer los vectores que no están en el eje X ni en el eje Y. Muy bien, teniendo en cuenta el ángulo, tenemos descompuesto que L1 por el seno de 60 y el E1 por el coseno de 60. Eso se repite en todos los ángulos o en todos los vectores descompuestos. Lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque en las ejes X se van a eliminar, porque uno está yendo al opuesto del otro. Bien, teniendo en cuenta, teniendo descompuesto los vectores, podemos concluir que el coseno de 60, o sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual al coseno de 60 factorizando por 4 veces E más 2 veces E, que L, que sabemos que se repiten todos. Bien, coseno de 60 es un medio, todo eso nos da un valor de 4 veces E. Nos falta calcular el valor de E, pero podemos calcular con la fórmula que el campo eléctrico va a ser igual a la constante K por la carga entre la raíz cuadrada o entre la distancia elevado al cuadrado. Reemplazando los datos, que la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 6, que ese es micro, sobre la distancia al cuadrado, que es 0,2 metros al cuadrado, que nos da un valor de 11.250.000. Reemplazando todo eso en esta que nos salió de acá, que 4 veces el campo eléctrico, nos da un valor de 45 millones o 4,5 por 10 a la menos 6, que también va a ser igual a 4,5 microcoulomb. Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Ramos Pardo y en esta oportunidad voy a resolver el problema 2 de la práctica del tema de potencial eléctrico. Bien, el problema 2 nos dice que a cierta distancia de una partícula con carga, la magnitud del campo eléctrico es de 600 voltios por metro y el potencial eléctrico es de menos 3,5 kilovoltios. ¿Cuál es la distancia a la partícula? ¿Cuál es la magnitud de la carga? Bien, para resolver este problema tenemos que tener en cuenta la fórmula del potencial eléctrico y del campo eléctrico. La fórmula del campo eléctrico es igual a la constante K por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado, mientras que el potencial eléctrico va a ser igual a la constante K por la carga por la distancia. Bien, en la fórmula del potencial eléctrico podemos despejar la distancia, que es igual a la constante K por la carga y por el potencial eléctrico. Bien, esta fórmula podemos reemplazar en la fórmula del campo eléctrico, que es igual a la constante K por el valor absoluto de la carga por la distancia al cuadrado, pero la distancia lo tenemos acá, así que reemplazamos la constante K por la carga por el potencial o entre el potencial al cuadrado. Ya. El campo eléctrico va a ser igual a la constante K por el valor absoluto de la carga por el constante K al cuadrado por la carga al cuadrado entre el potencial eléctrico al cuadrado. Sabemos que todo el valor absoluto es positivo. Podemos simplificar una K, una carga y otra carga, que eso nos da resumido al potencial eléctrico al cuadrado por la constante K y por la carga. Bien, en esta fórmula podemos despejar la carga, que es igual al potencial al cuadrado entre la constante K por el campo eléctrico. Bien, pero la fórmula nos da el problema, que E o el campo eléctrico va a ser igual a 600. El potencial eléctrico va a ser igual a menos 3,5 kilovoltios. Y esto va a ser igual a menos 3.500 voltios. Bien, reemplazando los valores, la carga, que el potencial eléctrico es igual a 3.500
o menos 3500 al cuadrado sobre la constante K, que es 9 por 10 a la 9, y el campo eléctrico, que es 600. Y la carga nos da un valor de 2.27 por 10 a la menos 6 coulomb, pero sabemos que 10 a la menos 6 es micro, entonces sería 2.27 microcoulomb. Bien, ya tenemos carga y podemos reemplazar en la fórmula de distancia, ¿no? La distancia va a ser igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga que tenemos, que es 2.27 por 10 a la menos 6, entre el potencial, que es 3500. La distancia nos da un valor de 5.83 metros. Potencial eléctrico. El ejercicio número 2 nos dice: a cierta distancia de una partícula con carga, la magnitud del campo eléctrico es de 600 voltios sobre metros, y es el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico es de menos 3,50 kilovoltios. ¿Cuál es la distancia a la partícula? B, ¿cuál es la magnitud de la carga? Primero ordenaríamos los datos que tenemos, que es la carga eléctrica, que es 600 voltios sobre metro, y la carga potencial, que es menos 3,50. Y el potencial eléctrico, que es menos 3,50 kilovoltios. Sabemos que la fórmula del campo eléctrico es la constante. Sabemos que la fórmula del campo eléctrico es la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Y la fórmula para hallar el potencial eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia. Estas dos fórmulas las podríamos dividir dándonos, eh, dándonos que el campo eléctrico entre el potencial eléctrico es igual a 1 entre la distancia. Ahora solo tendríamos que sustituir los datos, que la distancia que nos está pidiendo en el inciso A va a ser igual a el potencial eléctrico sobre el campo eléctrico. Esto vendría a ser 3500 entre 600. Porque esto vendría a ser 5,83 metros. Para hallar la magnitud de la carga usamos la fórmula del potencial eléctrico, que es la constante. Potencial eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia. Despejamos la carga y eso nos daría que el potencial por la distancia entre la constante es la carga. Eso nos daría, despejando la carga, esto sería igual a potencial eléctrico por la distancia entre la constante. Sustituyendo datos, sería 3500. El potencial eléctrico es 3500 por la distancia que hallamos, que es 5,83, entre la constante, que es 9 por 10 a la 9. Sí, a la 9. 3500 por 5,83 es 20.405 entre 9 por 10 a la 9. Esto nos daría 2,27 por 10 a la menos 6 coulombs. El ejercicio número 13 nos dice que en la figura determina la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Si la carga es igual a 3 nanocoulombs, el radio de la carga al punto A es igual a 5 centímetros y de Q a B es igual a 12 centímetros. Entonces anotaríamos los datos, que la carga es igual a 3 nanocoulombs, que también es equivalente a 3 por 10 a la menos 9. La distancia A es igual a 5 centímetros, en metros sería 0,05 metros. La distancia de B es igual a 12 centímetros, que sería la misma, 0,12 metros. Para resolver este ejercicio necesitamos la fórmula de la variación del potencial eléctrico para los puntos A y B, y la fórmula para hallar el potencial eléctrico la fórmula sería potencial eléctrico es igual a constante por la carga entre la distancia.
y la variación de potencial es igual a variación en el punto A menos variación en el punto B. Hallaríamos el potencial eléctrico en cada punto. El potencial eléctrico en A sería K por la constante entre la distancia en A, y el potencial en B sería constante por Q entre la distancia en B. Podríamos factorizar la carga y la constante, y nos quedaría, bueno, o sea, en esta fórmula factorizaríamos estos y nos quedaría 1 entre la distancia en A menos 1 entre la distancia en B. Variación de potencial eléctrico sería igual a la constante, que sería 9 por 10 a la 9, sí, a la 9, por 3 por 10 a la menos 9, por el nanocoulomb, 1 entre 0,05 menos 1 entre 0,2. La variación del potencial eléctrico nos quedaría 9 por 3, 27, 27 por 20 menos 8,33, y nos quedaría 315 voltios. Variación del potencial eléctrico es igual a 315 voltios. Continuando con la resolución, el ejercicio número 22 nos dice: en la figura un campo eléctrico uniforme de magnitud 375 voltios sobre metros está dirigido hacia el lado negativo de las y. Las coordenadas del punto A son menos 0,2 y menos 0,3 metros, y las del punto B son 0,4 y 0,5 metros. Calcule utilizando la trayectoria azul la diferencia de potencial. La variación de potencial eléctrico. Los datos que tendríamos serían el potencial, el campo eléctrico, que es 3.775 voltios sobre metro, el punto A, que es menos 0,2 y menos 0,3 metros, el punto B, que es 0,4 y 0,5. Lo que nos está pidiendo es la variación de potencial eléctrico entre esos dos puntos. Entonces quedaría como la variación en Y sería igual de el YB menos el YA, menos 0,3. Esto nos daría 0,8 metros. Ya que el potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A es igual al campo eléctrico negativo por la variación de la distancia en Y. Esto sería igual a menos 375 por 0,8. La variación del potencial eléctrico de B hasta A sería igual a menos 300 voltios.